En primer lugar, quisiera agradecer muchísimo por la oportunidad, señor, y los demás socios que me permiten hacer esta presentación a nombre de todos. Como ya se ha mencionado, este ha sido un esfuerzo conjunto de socios del desarrollo como el Sistema de Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Unión Europea, y aquí voy a ir directamente a los… Pena mencionar que la metodología CRNA en el periodo de los 2 últimos años ha sido ampliamente utilizada con especial énfasis en 8 países a nivel mundial. En la región de Latinoamérica y el Caribe ha sido República Dominicana, el Ecuador, el Salvador y Haití, en donde hemos hecho esta evaluación. Sin embargo, en ese mismo periodo, en esos 2 últimos años, ha habido otros eventos asociados con amenazas naturales que también permitieron utilizar la metodología, como por ejemplo en San Vicente y las Granadinas, por efectos de la erupción del volcán La Soufrière hace 2 meses, y en este mes estamos concluyendo la evaluación de necesidades de recuperación en Haití después del terremoto del 14 de agosto pasado. En Latinoamérica vale la pena mencionar que existe un gran interés en la utilización de la metodología. Se hacen ejercicios de adaptación metodológica de este proceso en 5 países actualmente, en Trinidad y Tobago, en Uruguay, en Perú, en El Salvador, y hemos realizado ejercicios de capacitación en numerosos países, uno de ellos en los últimos 2 años, México, y sobre todo con énfasis en la capital. La metodología también ha probado ser bastante flexible y adaptable. Se está utilizando ya desde hace varios años también en situaciones de crisis asociadas con conflicto. En ese periodo que estoy haciendo referencia, ha sido utilizado en Burkina Faso y en Mozambique. Como ya se mencionó, Pavel me parece que ya hizo mención a la metodología. Esta se aplica en cada uno de los sectores socioeconómicos de interés y en general se sigue un proceso de 5 pasos muy diferenciados. El primero tiene que ver con un análisis de contexto o la línea de base, donde se encontraba el sector de análisis previo a la pandemia, en este caso del COVID-19, y lo que se pretende hacer es un análisis de brecha, ¿no es cierto? Mentalmente, y esto es importante recordar para cuando veamos los resultados, se refiere a 2 variables importantísimas. Primero, son las pérdidas de ingresos, los ingresos no percibidos debido a que no se pudo ofrecer el servicio, y el otro indicador son los costos adicionales o los gastos inesperados que se tuvieron que realizar para mantener la provisión de servicios y el acceso a bienes y servicios. El tercer paso es un paso clave y es tal vez el que hace la gran diferencia entre esta metodología y otras que se utilizan regularmente, el análisis de impacto, que consiste en estimar cuáles son las consecuencias de estos efectos que estamos mirando en el corto, mediano y largo plazo en 2 dimensiones principales. El primero, a nivel macroeconómico, se analizan algunas variables claves en el nivel macroeconómico, y luego el análisis de impacto humano, el análisis respecto a las personas, a las familias y cómo esos efectos, si bien transitorios, pueden ser analizados y promover política pública, sobre todo, que permitan reducir ese impacto y reducir el tiempo en el que ese impacto va a traducirse. El cuarto paso permite, una vez identificados los efectos y los impactos, entender cuáles son las necesidades de recuperación y costearlas, igualmente priorizarlas en el tiempo. Y esas necesidades de recuperación están relacionadas con esta idea de reducir la vulnerabilidad preexistente, aquella vulnerabilidad que generó el desastre que estamos mirando, y sobre todo cómo realizar o incrementar las capacidades de resiliencia en los distintos sectores, pero sobre todo, como digo, a nivel de las familias y los hogares. Y finalmente, la metodología promueve la discusión, por lo menos, de lo que podría ser una estrategia de recuperación sectorial que luego se integra en una visión nacional.
En la República Dominicana, estos son los sectores que fueron analizados. Se trata de 10 sectores y que han sido agrupados en igualmente 3 categorías. El sector productivo, donde se hizo el estudio se tomó en cuenta el sector agrícola, el sector de comercio, el sector de industria y el sector turismo. En términos del sector social, el análisis estuvo relacionado con vivienda, salud, educación, educación, salud y cultura. Y en el tema de infraestructura, fundamentalmente hicimos el análisis en el sector transporte, agua y saneamiento, y en este caso se incorporó el sector medio ambiente también en este análisis. En el fondo de la lámina, lo que ustedes están observando son los indicadores de impacto humano que también fueron analizados y, como he dicho, se refieren a las consecuencias de los efectos en cada uno de los sectores que hemos mostrado. Esta es una lámina que resume cuáles serían los costos a nivel de los sectores en términos de efectos. Me permito repetir que los efectos en este caso se miden en términos de los ingresos no percibidos y los costos adicionales. El total de ingresos, el total de efectos que se estimaron en todos los sectores analizados es de 18.459 millones de dólares americanos. Si vemos la parte central de este slide, lo que nos está indicando es que son los sectores productivos aquellos que fueron los que sufrieron los mayores efectos en este proceso, con un total de 13.782 millones de dólares. Dentro de los sectores productivos, el que mayor afectación sufrió es el sector turismo, seguido del sector comercio. Es importante mencionar que en este proceso el Gobierno Nacional ha estado siempre atento y ha procurado implementar acciones inmediatas de mitigación, acciones correctivas para reducir esos impactos. Por ejemplo, en el sector turismo, entre el 16 de marzo y el 1 de julio del 2020, el Gobierno Nacional generó medidas de alivio tributario temporal para el sector turismo y en agosto del 2020 lanzó el Plan de Recuperación Responsable del Sector Turismo ante el COVID-19. En términos del sector comercio, es importante mencionar que quienes fueron más afectados fueron las micro, pequeñas y medianas empresas. Una encuesta reciente o realizada en ese momento de la evaluación indica que 4 de cada 5 micro, pequeñas y medianas empresas reportaron caídas importantes en sus ingresos. El 34% de esas empresas reportó disminución entre el 25% y el 50% de sus ingresos. Otro 34% reportó reducciones entre el 50 y el 75% de sus ingresos. Y el 20% de esas MIPYMES reportó caídas superiores al 75%. Si miramos el slide, este resumen, el sector salud es el más afectado. Es obvio que todas las medidas que tuvieron que implementarse para atender la alta demanda de afectados por el COVID, no solamente en términos físicos de adecuación de los hospitales, de adquisición de nuevos equipos, de adquisición de equipos de protección sanitaria, etcétera, pero también los numerosos médicos, enfermeras y otro personal de sanidad que tuvo que incorporarse a estos procesos, resultaron en costos adicionales importantes. En este caso, el monto asciende para el sector salud a 1.750 millones de dólares americanos. En este sector social vale la pena resaltar las medidas de mitigación implementadas por el Gobierno Nacional, asimismo, mediante programas de protección social. Si ustedes miran ahí, el Gobierno generó gastos adicionales equivalentes a un total del 11,9% del total de los efectos, correspondientes a 2.197 millones de dólares americanos. Finalmente, el sector infraestructura también se vio afectado, tal vez no con los niveles que hemos visto en los otros sectores. Dentro del sector infraestructura, las pérdidas mayores fueron en el sector transporte.
Por supuesto, las medidas de cierre fueron las que contribuyeron notablemente al impacto en este sector. Y algunas de las medidas, por supuesto, no solamente en este sector, pero en todos los demás, serán mostradas más adelante en esta tarde. Tal vez, si vemos en algún detalle los sectores que he mencionado aquí, el sector turismo, por ejemplo, una caída de visitantes internacionales del 60%, las pérdidas que se estimaron en el orden de 5.570 millones en las MIPYMES, se estuvo relacionada fundamentalmente con la pérdida en su cartera de clientes, problemas de liquidez, dificultades con las cadenas de abastecimiento y limitaciones para operar con este nuevo mecanismo de teletrabajo. Agricultura dentro de los sectores productivos también se ha visto afectado. Las pérdidas en la ganadería de 147.8 millones y en agricultura de 99.6 millones se destacan fundamentalmente debido a la menor producción por la caída de demanda interna. En términos de industria, se destaca la disminución de ventas en el sector de la construcción por 816 millones y la caída del sector manufacturero por alrededor de 1.847 millones. En términos del sector social, algunas indicaciones adicionales. En el sector salud se destaca realmente el esfuerzo articulado de la red de instituciones del servicio de salud público, privado y militar. No obstante, hubo una reducción de 3.6 millones de consultas regulares, atención regular a la población, y 1.5 millones de estudiantes no recibieron servicios de salud preventiva, odontológica, visual y auditiva que brinda el INAVIE. La razón fundamental es que, por supuesto, toda la capacidad médica estaba abocada a resolver el problema de la pandemia, por supuesto. En términos de educación, los principales impactos están en la considerable disminución de la matrícula escolar en los años 19, 20 y 2021, que es equivalente a 240.461 estudiantes, y afectaciones en la calidad educativa asociada a rezagos en el desarrollo de las capacidades y logros. También es importante señalar el impacto que ha habido en el sector público debido a la movilidad de estudiantes que se han desplazado desde el sector privado, las escuelas del sector privado, hacia el sector público. En términos de cultura, importante mencionar que la contracción del consumo de cultura y la pérdida de empleos, junto con la disminución de ingresos, se agravaron por la situación de informalidad previa y la intermitencia de los trabajos culturales. Ha habido descapitalización del sector y caída en la inversión de nuevas creaciones. En términos de infraestructura, nuevamente resaltar que el sector transporte en algunos sectores sobre todo se ha visto afectado. Por ejemplo, el servicio de conchos y guaguas perdió 54.3 millones en sus ingresos y los pequeños transportistas han tenido problemas de insolvencia para pagar los créditos y de alguna manera el sistema del metro teleférico se ha afectado. Gracias. Es que no alcanzo a leer la pantalla, entonces estoy viendo en las dos simultáneamente y la coordinación de mis dos manos no creo que está funcionando. En temas de ambiente, el incremento del volumen de desechos, sobre todo plásticos y residuos peligrosos, biológicos, infecciosos, sin tratamiento adecuado, e incremento del uso de los recursos naturales de ríos y bosques ha sido un problema que ha sido notado en el reporte que se está presentando. En términos de agua potable, la disminución hay una pérdida por ingresos no facturados de un monto alrededor del 5% y recaudos del 13,5%, afectando la sostenibilidad financiera y disminución de las operaciones de monitoreo de la calidad del agua y la reducción de las intervenciones de mantenimiento de infraestructura en alrededor de hasta un 30%.
Bien, entonces, como hemos dicho, esta metodología, si bien resalta los aspectos de infraestructura y activos físicos, fundamentalmente lo que hace es un análisis bastante sólido y bastante integrado de cuál ha sido el impacto a nivel de las personas, a nivel de las familias, del impacto social y humano. En general miramos a 5 indicadores claves: el impacto sobre las condiciones de vida, es decir, qué ha pasado en términos de salud, en términos de acceso a servicios básicos, por ejemplo, el impacto en términos de empleo y medios de vida, impactos a nivel de pobreza, impactos en seguridad alimentaria y nutricional, impactos relacionados con la inclusión social y la protección social. Y tenemos siempre en consideración temas transversales como, por ejemplo, la situación de la niñez y de la adolescencia, las juventudes, qué ha pasado con la situación de las personas adultas, las personas en discapacidad, los migrantes y las situaciones de equidad de género. En términos de género, es importante señalar, ya el video del secretario general fue sumamente elocuente al resaltar el impacto diferenciado a nivel de mujeres en esta situación de pandemia. En el caso de República Dominicana, el estudio muestra que las mujeres tuvieron impactos más severos, sobre todo a nivel de pérdida de empleo, si comparamos con la pérdida de empleos a nivel de los hombres, ¿no? 197,000 mujeres quedaron desocupadas en comparación con 131,000 hombres. Además, el sistema de salud refleja que el 8,7% de las mujeres embarazadas no tuvieron controles médicos regulares y el 70% de las mujeres no tuvo acceso a anticonceptivos, lo que generó 5,000 embarazos adicionales no deseados. En términos de inclusión social, acordémonos que la inclusión social mira a los distintos grupos sociales, especialmente los más vulnerables, y el propósito es insistir en este concepto de que no podemos dejar a nadie atrás. Los niños, jóvenes y las personas con discapacidad están entre los más vulnerables. El 10,9% de niñas y niños menores de 5 años de edad no recibieron vacunas en el periodo de análisis. 17,000 jóvenes se sumaron a los 124,000 que no estudian ni trabajan, y el 27,6% de personas con discapacidad perdieron su trabajo. El informe es bastante rico, como hemos dicho, en el tema del análisis de impacto humano. Me parece que ustedes pueden seguirlo a través del QR que estuvo visible al inicio y va a estar disponible, entiendo, para que pueda ser referenciado. Otros indicadores relacionados con inclusión social que son importantes de mirar están relacionados con, por ejemplo, las personas con discapacidad. El 26,4% de las personas con discapacidad reportó no tener acceso a medicamentos o terapias. El 10,9% de niños y niñas, ya fue mencionado, menores de 5 años no acudió a recibir sus vacunas. El 20% de personas mayores de 65 años no pudo acceder a servicios médicos. Se redujeron las acciones de detección y tratamiento de VIH-Sida y el control de crecimiento y desarrollo en niños y niñas en este periodo. Veamos qué ocurre en términos de necesidades de recuperación. Acordémonos que una vez conocidos los efectos y conocidos los impactos, entonces tratamos de estimar cuáles son las necesidades de recuperación, incluyendo en estos costos todos aquellos que tienen que ver con las mejoras en la capacidad de resiliencia y con la disminución de los riesgos. Contrariamente a lo que vimos en el slide anterior, las mayores necesidades en este caso se presentan en el sector social. En el sector social las necesidades ascienden a 7,272 millones de dólares y por supuesto las más altas se encuentran en el sector salud con un total de 2,357 millones.
Los temas de protección social siguen siendo sumamente importantes y se estima que las necesidades para cubrir esa demanda de protección social asciende a 4.568 millones de dólares. En términos de necesidades, el sector productivo comparativamente, es decir, la brecha, digamos, ha sido mayor en términos de necesidades en el sector social. El sector productivo sigue siendo importante, con un total de necesidades de 64 millones de dólares adicionales. El sector infraestructura, en este caso, también muestra necesidades importantes. En el caso del sector transporte, vale la pena mencionar que ha sido identificado como uno de los potenciales motores para crecimiento, incorporación de las familias a trabajo que pueden sobre todo estar relacionados, por ejemplo, con trabajo no especializado, limpieza, mantenimiento de obra física, etcétera, que podría revertir rápidamente en la capacidad de las familias para generar ingresos económicos. El total de necesidades en todos los sectores asciende a 10.706 millones de dólares. Pensemos, por favor, que estas necesidades fueron consideradas y estimadas en un plazo de 5 años y también existe dentro del documento una priorización. No podemos hacer todo, hay necesidad de tener unos criterios de priorización para ver cómo empezamos y cómo apoyamos a aquellos más desfavorecidos. El último paso de la estrategia, del proceso de evaluación de necesidades de recuperación post-crisis está relacionado con esta formulación de la estrategia nacional en este caso. Y la idea es que las estrategias de recuperación no sean unos nuevos planes de desarrollo, por supuesto, sino que estén acotados y que estén alineados a los planes nacionales, en este caso la Estrategia Nacional de Desarrollo y a los planes plurianuales del sector público que en ese momento se encontraban en proceso de análisis por parte del gobierno. Entonces, este fue un momento único, un momento oportuno en que las dos estrategias, estas visiones macros del país pudieron ser analizadas y comparadas, y de ahí se decidieron estos 5 ejes estratégicos de recuperación. Creo que más adelante van a ser discutidos en mayor detalle estos elementos. Sin embargo, vale la pena resaltar que esos 5 ejes están relacionados primero con la protección social y reducción de las brechas de desigualdad, el segundo con la recuperación social incluyente transformadora, el eje 3 tiene que ver con la recuperación económica sostenible, aceleradora del cambio, el eje 4 está relacionado con la sostenibilidad ambiental y reducción de riesgos para responder y aprender de la crisis, y el eje 5 tiene que ver con la gobernanza y transformación digital para la resiliencia. Todas las necesidades que uno identifica a nivel sectorial se canalizan a través de estos 5 ejes de la estrategia nacional. Solamente para mencionar algunos de ellos, por ejemplo, en el eje 1, relacionado con protección social y reducción de brechas de desigualdad, estamos hablando de aspectos como, por ejemplo, el fortalecimiento de la protección social adaptativa para la mitigación de choques, de fortalecer el empleo, de tomar medidas en relación a los déficits de nutrición y seguridad alimentaria y medidas tributarias que deberían ser revisadas. Perdón, estoy otra vez sin… Bien, en el segundo eje, en cambio, nos estamos refiriendo a la recuperación social, incluyente y transformadora, y estamos haciendo en este caso referencia a la recuperación de la salud física y mental, a la reducción de la brecha educativa, al desarrollo cultural en condiciones seguras. En cada uno de los slides hemos hecho una referencia específica respecto a los ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo y a los elementos fundamentales del plan plurianual plan plurianual del sector público. Gracias. Bien, en el tercer eje, que hace referencia a la recuperación económica y sostenible,
estamos mirando hacia aceleradores de la recuperación económica, el fortalecimiento de los sectores productivos que han sido fuertemente afectados por esta crisis generada por el COVID-2019. En cuanto al eje 4, la sostenibilidad ambiental y reducción de riesgos, estamos mirando cómo mejorar el cuidado ambiental y cómo mejorar también la gestión de riesgos de manera amplia, no solamente enfocada al tema de la respuesta, pero sobre todo afectada al tema de la prevención, mitigación y preparativos tanto para la respuesta como para la recuperación post-crisis. Finalmente, en el eje 5, hacemos referencia en términos de gobernanza y transformación digital al fortalecimiento de los procesos de transformación digital para el desarrollo de los servicios de salud, educación, servicios públicos y manejo ambiental, la generación de oportunidades de capacitación, digitalización y comercio electrónico a las pequeñas y medianas empresas, la promoción de tecnologías digitales para facilitar el monitoreo ambiental y el desarrollo del sector de agua potable, saneamiento básico, como también el fortalecimiento de los servicios de salud y finalmente profundizar la descentralización y el pleno desarrollo de capacidades locales en los territorios, desconcentrar las capacidades en los recursos humanos y transferirlas a los territorios. Importante señalar que esta estrategia de recuperación que se ha planteado aquí es importante que sea desarrollada a través de mecanismos propios como la formulación de política pública, la formulación de planes y programas y proyectos específicos y ojalá planes de acción concretos que puedan mitigar de alguna manera los impactos que hemos observado. Tal vez vale la pena mencionar rápidamente algunas particularidades de los procesos CRNA en otros países de la región. La mayoría de los países aplicaron el CRNA y utilizaron esos resultados para la formulación de intervenciones concretas para reducir algunos de los impactos priorizados, identificados y monitorear su evaluación, complementando así las intervenciones iniciales de mitigación que los gobiernos tuvieron que tomar bajo, ¿no es cierto?, situaciones de emergencia y sobre la marcha. En el Ecuador, por ejemplo, vale la pena mencionar que la evaluación se hizo en dos momentos. El primero fue durante el primer trimestre, de marzo a mayo del 2020, pero los equipos ya quedaron formados y establecidos en el gobierno y el gobierno decidió hacer una nueva evaluación comprendiendo todo el año, hasta diciembre del 2020. Esto fue sumamente útil porque hubo una transición de gobierno y el reporte sirvió para hacer precisamente una efectiva transferencia y transición, informando la situación en que se encontraba el país en términos económicos. También en El Salvador el gobierno ha decidido conformar un equipo nacional para las evaluaciones por crisis, post-crisis. Estamos empezando la capacitación y el entrenamiento esta semana mismo en El Salvador. Y me parece que es importantísimo resaltar que uno de los casos más exitosos a nivel global ha sido el que ha ocurrido aquí en República Dominicana, no solamente por la alta participación de todos los socios, Sistema de Naciones Unidas, los bancos, pero también el liderazgo del gobierno nacional y sobre todo este proceso de empatar el análisis CRNA con los procesos de planificación nacional. Muchísimas gracias.